Hablemos del dinero de China, una fuerza que ha transformado el panorama financiero global en apenas una década. China se ha convertido silenciosamente en el acreedor individual más grande del mundo, repartiendo préstamos como muestras gratuitas en Costco, pero con condiciones que pocos pueden rechazar. Desde 2013, han inyectado más de 710 mil millones de dólares a nivel mundial, gran parte a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, un ambicioso plan que conecta continentes y redefine alianzas. Suena amigable, pero se siente más como un esquema de préstamos de día de pago con consecuencias geopolíticas que pueden durar generaciones. Solo en África, los préstamos chinos han superado los 170 mil millones de dólares desde el año 2000, financiando carreteras, puertos y ferrocarriles que han cambiado el paisaje del continente. Para al menos 30 países, esta cuerda de salvamento financiera está empezando a parecerse más a una soga, apretando a medida que las deudas se acumulan y los pagos se vuelven imposibles. La pregunta es, ¿quién es el dueño del camino? ¿Quién fija los peajes? ¿Y quién decide a dónde lleva? Porque el control rara vez es compartido. Se trata de la soberanía nacional puesta como garantía, una apuesta arriesgada para cualquier país. Estamos presenciando una reconfiguración del poder global a través de libros de contabilidad y acuerdos de préstamo, donde la influencia se mide en cifras y firmas. Para los países atrapados en esta red, el camino hacia la prosperidad parece una calle de sentido único hacia Beijing, con pocas salidas y muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo funciona la diplomacia de la trampa de la deuda? Vamos a desglosarlo paso a paso para entender cómo se desarrolla este proceso y por qué tantos países terminan atrapados. Es un baile simple de 4 pasos, pero con consecuencias profundas y duraderas para los países involucrados. Primer paso. China ofrece financiar proyectos de infraestructura esenciales con préstamos generosos, presentando oportunidades que parecen irresistibles para gobiernos necesitados. Segundo paso. Los acuerdos de préstamo son opacos, aislando al deudor y dificultando la transparencia y la supervisión pública. Tercer paso. El proyecto no genera los ingresos esperados y la deuda se acumula como una bola de nieve, poniendo al país en una situación financiera crítica. Cuarto paso. Incapaz de pagar, el país ofrece concesiones, a menudo entregando el control de activos clave. China quiere activos estratégicos, no solo dinero. Busca influencia y control en regiones clave del mundo. Ese brillante puerto nuevo se alquila a una empresa china por 99 años, cambiando el equilibrio de poder local. China obtiene una posición estratégica e influencia sobre el gobierno, moldeando decisiones políticas y económicas. Obtuviste infraestructura, pero perdiste un pedazo de tu país, y la soberanía se ve comprometida. El baile ha terminado, y te quedas mareado y sin dinero, enfrentando un futuro incierto. Esta es la realidad de la diplomacia de la trampa de la deuda, una advertencia para quienes buscan soluciones rápidas sin considerar las consecuencias. Miren a Sri Lanka y su puerto de Hambantota para un ejemplo de libro de texto. Sri Lanka quería un puerto de aguas profundas, pero no tenía dinero. China ofreció un préstamo de 1.800 millones de dólares, ignorando las señales de alerta. El puerto fue construido, pero fracasó. Los barcos no llegaron. Para 2017, Sri Lanka se estaba ahogando en deudas. China pidió el puerto, no dinero, y Sri Lanka aceptó. Entregaron el puerto con un contrato de arrendamiento de 99 años. China ahora controla una pieza clave de infraestructura en una ruta comercial vital. Para Sri Lanka, fue una humillación nacional y un golpe económico. La historia de Hambantota es una advertencia para el mundo. La promesa de infraestructura puede tener un precio insoportable. Pakistán llama a China su amigo incondicional, una relación que se promociona como irrompible y eterna. Pero esta amistad viene con un precio.
$75.000 millones en compromisos financieros, una suma que pesa sobre el futuro del país. El Corredor Económico China-Pakistán, conocido como CPEC, es un proyecto masivo de infraestructura que conecta a China con el mar Arábigo a través de Pakistán, prometiendo desarrollo y prosperidad. El puerto de Gwadar, pieza central de este corredor, es operado por una empresa china bajo un contrato de arrendamiento de 40 años, lo que otorga a China un control estratégico sobre la región. Pakistán ya debe $27.400 millones en préstamos directos a China, una cifra que sigue creciendo con cada nuevo proyecto y acuerdo. La tensión económica es inmensa, obligando a Pakistán a buscar repetidos rescates del FMI para evitar el colapso financiero y mantener a flote su economía. El sueño de prosperidad se ha transformado en una pesadilla de deuda e inestabilidad, dejando a muchos proyectos inconclusos y a la población con promesas incumplidas. La amistad incondicional ahora se percibe como unilateral, generando una sensación de dependencia y pérdida de autonomía nacional. En Baluchistán, los lugareños se sienten explotados y marginados, lo que alimenta protestas, resentimiento y ataques contra la infraestructura del CPEC. El corredor de oportunidades se ha convertido en uno de conflicto y controversia, con una creciente presencia militar y tensiones sociales. Pakistán buscaba un socio para el desarrollo, pero puede haber terminado con un amo, atrapado en una red de deuda y dependencia que amenaza su soberanía. El ferrocarril de ancho estándar de Kenia estaba destinado a simbolizar un futuro brillante. Financiado por un préstamo de $4.500 millones de China, fue una apuesta masiva. El ferrocarril, completado en 2017, ha estado plagado de problemas. Opera con pérdidas, sin cubrir costos ni pagar la deuda. El gobierno keniano invierte millones para mantenerlo en funcionamiento. Los términos del préstamo son secretos, lo que alimenta la ansiedad pública. Persisten los temores de que el puerto de Mombasa pueda estar en riesgo si Kenia incumple. El ferrocarril se ha convertido en una fuente de ansiedad nacional. Las consecuencias económicas son reales, con impuestos más altos y menos oportunidades. El ferrocarril de Kenia está en la vía rápida hacia una crisis de deuda. Bienvenidos al Top 30 de la trampa de la deuda, una tabla de clasificación en la que ningún país quiere estar. Pakistán encabeza la lista, debiendo $27.400 millones. Angola, Etiopía, Sri Lanka y Kenia le siguen. El porcentaje de la deuda total de un país adeudado a China revela una verdadera dependencia. Maldivas debe más del 100% de su PIB a China. Tayikistán, Camboya y otros se encuentran en estados similares de dependencia. Esto no es solo un préstamo, es una correa. El Banco Mundial advierte que el 40% de los países de bajos ingresos tienen un alto riesgo de crisis de deuda. Este es un peligro claro y presente. La tabla de clasificación de la perdición está creciendo y el juego está amañado. ¿Cuál es el objetivo final de China? Se trata de poder, no solo de dinero. La iniciativa de la Franja y la Ruta es una estrategia geopolítica. La deuda es una herramienta para lograr objetivos más grandes. Se trata de controlar las rutas comerciales y asegurar las cadenas de suministro. Puertos como Gwadar y Hambantota le dan a China ventajas estratégicas. Se trata de asegurar el acceso a recursos naturales vitales. Las naciones deudoras se convierten en colonias de recursos virtuales. Se trata de crear dependencia diplomática. Los países endeudados tienen menos probabilidades de criticar a China. Esta es una expansión silenciosa y sin sangre del poder. ¿Es China un socio necesario o un depredador peligroso? Es complicado. Para las naciones en desarrollo, China ofrece una alternativa a las instituciones occidentales. Ven a un socio dispuesto a financiar proyectos transformadores.
el riesgo de la deuda china podría ser preferible al estancamiento. Sin embargo, la evidencia apunta a una estrategia que prioriza los intereses de China. Los contratos opacos y las incautaciones de activos estratégicos parecen depredadores. Es un nuevo tipo de colonialismo basado en balances. ¿Vale la pena el desarrollo rápido si se pierde la soberanía económica? La narrativa de la trampa de la deuda podría ser demasiado simplificada, pero la trampa se siente real. A medida que China expande su iniciativa, las naciones deben elegir sabiamente.